Buenas noches, queridos radioescuchas. Queremos empezar este programa dándoles buenas noches, Laila Tov. Este programa se llama Amigos de la Palabra, en hebreo es Haverim Hadabar. Y hoy queremos compartirles un tema que creo que es por demás interesante, porque cuánta gente se pregunta qué son los sueños, si los sueños tienen relevancia o no lo tienen. Entonces el tema le titulé Halom, que en hebreo significa sueños. Y si usted tiene su escritura a la mano, quisiera que fuéramos a ella y viéramos una escritura. Hechos capítulo 2, verso 17. Le voy a pedir a mi esposa que me asesore ahí con la palabra. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Hay una serie de interrogantes en relación a este tema. Es por eso que quiero compartirles el día de hoy en qué consiste un sueño. ¿O qué es realmente un sueño? ¿Cómo lo definimos? ¿Es el fruto de la imaginación o un mensaje del mundo espiritual? ¿Quién sueña? ¿El cuerpo o el alma? ¿El sueño es físico o es espiritual? ¿Los sueños deberían de tomarse como una cosa seria o no? Bien, ya de tiempo antiguo se preguntaban cómo funcionaban los sueños. Y se decía que los sueños son una serie de pensamientos, imágenes o emociones que ocurren al estar durmiendo. Nuestros pensamientos, preocupaciones y temores que muchas veces no entendemos al estar conscientes, van a nuestro subconsciente y reaparecen cuando dormimos. Así se revela mucho de lo que a veces es nuestro carácter. Eso era a grandes rasgos lo que se creía en términos humanos. Es decir, que todo estaba en el psique del ser humano. Sin embargo, otros decían que el cerebro se desconecta a cierta hora de la noche y dando paso al alma para recibir un mensaje proveniente de fuentes espirituales. Ahora bien, ¿cómo puedo interpretar si mi sueño es trascendental o es algo que carece de importancia? Un sueño, para que sea importante, debe tener ciertas características. Y les voy a dar 3 especificaciones. Número 1. Cuando un sueño me impresiona o me sensibiliza agudamente como está escrito, es trascendental. Génesis capítulo 41, verso 8. Mi esposa me va a estar apoyando con la lectura. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. ¿Hasta ahí? Ven, dice que el espíritu de faraón estaba ¿cómo? Estaba muy inquieto, muy agitado. ¿Por qué? Porque tuvo un sueño que lo impresionó. Él sabía que ese sueño era un sueño que trascendía porque él estaba soñando lo de las vacas flacas, lo de las vacas gordas, de igual manera lo de las espigas. Número 2, claridad. Un sueño importante aparece de manera clara y contundente. Un sueño vano, todo es nublado y confuso. Génesis capítulo 28, verso 10 al verso 13. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham,
y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Bien, cuando Dios le muestra o le dice que le va a dar la tierra en heredad, él sabe que ese sueño proviene de Dios, pero él tiene muy claro la imagen que él ve, la escalera y todo lo demás. Número 3, memoria permanente. Un sueño verdadero se queda grabado en la memoria al despertar. Se recuerda todo, de principio a fin. Lo que no sucede con un sueño irreal, porque muchas veces se recuerda parte, pero no lo esencial. Ahora bien, los sueños están divididos en 3. Vamos a ver cuáles son. Número 1, sueño somático. Número 1, sueño somático. Número 2, sueño psicosomático. Número 3, sueños de Dios. Vamos a ver el primer ejemplo de un sueño, el sueño somático. ¿Qué es un sueño somático? El sueño somático es el sueño que produce el cuerpo. Es decir, cuando una persona duerme en una postura incorrecta, vamos a suponer que se duerme encima de su brazo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que al estar dormido su cuerpo haciendo presión sobre el brazo, le va a empezar a cortar la circulación. Y eso va muchas veces a degenerar en un sueño somático. ¿Por qué? Porque al cortarse la circulación, esta persona va a empezar a soñar que probablemente se cayó y se fracturó el brazo. Pero eso no es tan trascendental. Y es así, o muchas veces uno apoya mal la cabeza de una manera incorrecta y después ¿qué pasa? Sueña uno que a uno le duele la cabeza. Es decir, que en otras palabras, que una posición incorrecta al dormir te puede producir un sueño somático, o sea, del cuerpo. Normalmente hay que buscar la manera correcta de cómo dormir. ¿Tiene este tipo de sueños somáticos una trascendencia? De ninguna manera. Mire lo que dice Isaías, capítulo 29, verso 8. La persona con hambre sueña con comida, pero se despierta todavía con hambre. La persona con sed sueña con beber, pero cuando llega la mañana sigue desfallecida de sed. Así será con tus enemigos, con los que ataquen al monte Sión. O sea, dice que le sucederá al que tiene hambre y sueña. Le parece que come, pero ¿qué? Cuando despierta, pues realmente no comió. Pero más sin embargo, esta persona pensó que comió en el sueño. ¿Por qué? Porque se durmió con hambre. Ese es un sueño somático que lo produce el cuerpo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Sueño psicosomático o psicológico. Es aquel que se produce con los elementos que viviste en el día. De eso se nutre. O te ocupaste demasiado. Vamos a leer una escritura. Eclesiastés, capítulo 5, verso 3. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. A veces, en lo que te ocupaste del día o estuviste pensando, esa información va a tu subconsciente. Y de esa manera se produce un sueño psicosomático. Pero este sueño, a diferencia del somático, sí es más trascendental. ¿Por qué? Porque muchas personas que han sufrido un trauma en la infancia, muchas veces tienen unos sueños repetitivos. ¿Por qué? Porque es un trauma que está ahí grabado en su subconsciente. Pero de igual manera, este sueño se nutre con lo que veíamos en el día o con lo que vemos en el día. Y eso genera o degenera en un deseo. Por decirle un ejemplo, si usted anhela un celular, vamos a decir de última generación, y está con eso todo el día pensando cómo hacerle para obtenerlo,
Y llega el momento en que usted se va a dormir, pero empieza a soñar que usted tiene ese celular. Y de repente lo está viendo tan suave y está viendo las aplicaciones, pero de momento se le cae. Y se rompe. Muchas veces usted se va a despertar hasta llorando. ¿Por qué? Porque ese sueño fue tan real, tan vívido. Pero de igual manera pues no es trascendental. ¿Por qué? Porque fue un deseo que se fue al subconsciente. Pero vuelvo a reiterarle, cuando hay un trauma, cuando hay otra situación y que se refleja en un sueño, porque el subconsciente sigue trabajando, hay que prestar atención porque muchas veces hay raíces ahí que tenemos que tratar. Tercer sueño, el sueño de Dios o el sueño espiritual. Este tiene dos fuentes, o es de Dios o no lo es. ¿Cuántos saben que Satanás también puede influenciar en los sueños? Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 13, verso 24 al verso 25. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Dice que el enemigo viene y ¿qué hace? Siembra la mala semilla la noche. Es por eso que muchas veces usted tiene pesadillas, que muchas veces es algo malo y que obviamente no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: en paz me acostaré. Y usted y yo tenemos que acostarnos en paz, con la paz del Señor, con la paz de nuestro Creador. Pero ¿por qué así en la noche? ¿Por qué el enemigo usa incluso las sombras de la noche para venir y ponernos sueños en nuestra mente? Porque es la hora cuando el cuerpo está más desprotegido. Es cuando el cuerpo entra en un estado de relajación. Dios, nuestro Creador, ha diseñado el cuerpo de manera que cuando llega más o menos las 6 de la tarde, el cuerpo empieza a entrar en un estado de relajación. El cuerpo empieza a segregar endorfina para relajar el cuerpo. Porque de otra manera nosotros no pudiéramos dormir. Y cuando el cuerpo está en ese estado, está más expuesto. Porque el cuerpo o nuestra persona puede estar de manera consciente, subconsciente o inconsciente. De esa manera, en esos tres estados puede estar el cuerpo. Si usted y yo queremos aprender algo, es bueno que después de las 6 de la tarde es cuando el cuerpo, nuestra mente más retiene la información. Si usted puede ver en los infomerciales, ¿por qué a veces los infomerciales los pasan de noche? Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué no pasarlos más de día? ¿Por qué es más en la noche cuando pasan ese tipo de programación de ventas? Porque es cuando se queda más grabado. Dios ha diseñado de esta manera nuestro ser. Y por eso también de igual manera los programas que no son buenos también los pasan de noche. ¿Por qué? Porque surten más efecto. Bien. Pero más sin embargo, también el Señor nos ha dado sueños. Y quiero que vayan conmigo a una escritura, Números capítulo 12, verso 6. El Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. ¿Sabe que Dios o nuestro Creador ha diseñado una manera de comunicarse con nosotros cuando a veces nosotros no le queremos prestar atención a través de su palabra? Uno de los recursos que el Señor usa para captar nuestra atención es hablarnos a través de sueños. Y
es cuando nosotros entramos en un estado de relajación, pero más sin embargo, los sueños los sueños de Dios tienen que tener 3 elementos para que esos sueños de Dios se concreten. Porque aunque sean de Dios, si no tienen los elementos que yo le voy a mencionar a continuación, ese sueño, aunque sea de Dios, a veces no se concreta o no se realiza. Y Dios nos ha dado la capacidad de soñar, a veces de ilusionarnos. Pero de igual manera, la manera de Dios de comunicarse con nosotros es a través del sueño. Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 37, verso 5 al verso 8. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Decíamos que los sueños de Dios tienen que tener 3 elementos para que se cumplan. Número 1, se tienen que contar. Si usted sabe que el sueño que usted soñó es de Dios, lo tiene que contar. ¿Qué hizo José? José le contó a sus hermanos, ¿qué? Su sueño, aunque ellos llegaron a aborrecerlo. Número 2, alguien lo tiene que interpretar. Cuando José les narra el sueño, sus hermanos entendieron a qué se estaba refiriendo José. Número 3, lo tienes que aceptar. Estos 3 elementos se tienen que dar para que un sueño de Dios se cumpla. Se tiene que, ¿qué? Contar, interpretar y aceptar. Vamos a ver otro ejemplo. Daniel capítulo 4, verso del 4 al verso 9. Daniel capítulo 4, verso del 4 al 9. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Beltsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Les dije, Beltsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para lo que resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. ¿Hasta el 9? Bueno, bien, nosotros aquí vemos otro pasaje de la Escritura, porque todo lo que decimos o afirmamos lo tenemos que respaldar ¿con qué? Con la Escritura. Aquí vemos este ejemplo de Daniel acerca de Nabucodonosor. Dice que él estaba tranquilo en su casa y él de repente ve un sueño que lo espantó. Y él estaba tendido y dice que las imaginaciones y visiones en su cabeza lo turbaron. Y por eso él ordena que vengan todos sus magos, astrólogos y adivinos. Pero dice que también mandó a traer a Daniel. Porque en Daniel había un espíritu superior. ¿Por qué? Porque el espíritu del Eterno moraba en la vida de Daniel. Nosotros sabemos que Daniel era un hombre completamente consagrado al Eterno.
Él cuando llega a Babilonia incluso no se quiso contaminar ¿con qué? Con la comida. Por eso pidió que a él se le sirviera vegetales de igual manera que a sus amigos. ¿Por qué? Porque era comida que se sacrificaba a sus deidades y que no era comida limpia para ellos. Y vemos lo que significa Daniel para ese lugar, porque es muy trascendental. Él era el jefe de todas estas personas. Lo mandan traer a él. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Él le cuenta su sueño. ¿Qué hace Daniel? Se lo interpreta. ¿Qué hace Nabucodonosor? Lo acepta. Por eso cuando usted y yo tenemos un sueño, es importante saber a quién se lo vas a contar. Y me estoy refiriendo a un sueño de Dios. Tienes que contárselo a quien te apoye y no quien destruya tu sueño. Pero muchas veces recurrimos a la primera persona que recurrimos, ¿a quién es? Si somos casados, es a nuestra esposa. Y mire, le voy a decir algo. Cuando nosotros le contamos un sueño o una ilusión a nuestra esposa, si nuestra esposa no nos apoya en nuestros sueños, ¿sabe qué? Ese sueño se va a abortar. ¿Por qué? Porque la mujer es dadora de vida. Y recuerde que ya no somos dos, sino somos uno. ¿Cuándo se registra el primer caso de sueño? Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Mi pregunta aquí sería, ¿por qué el Señor hizo dormir a Adán? Si no existía el dolor. El hombre no había pecado. ¿O acaso ya existía el dolor? Es una pregunta que probablemente cada uno de nosotros nos hacemos, pero ¿sabe qué dicen los jacamines sabios? Y se refiere a los sabios judíos, así como Daniel era un sabio. Que el Señor hizo dormir a Adán para que fuera a encontrarse en su parte espiritual con Eva, a recibirla como novia. Porque antes de que Eva fuera creada físicamente, fue formada espiritualmente. Dios primeramente crea el espíritu de Adán y de Eva. Si usted puede ver el relato de Génesis, de Bereshit, en el capítulo 1, se habla que primeramente crean ellos seres espirituales. Dice que a imagen del Señor los creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, con una autoridad compartida. Ni el hombre era más, ni la mujer era menos. Les da una autoridad compartida. Pero después del polvo de la tierra, forma de Adán la parte física. Ya existía la parte espiritual, tanto de Adán como la de Eva. Forma la parte física del polvo de la tierra, del desecho de la tierra. Y después dice que sopló aliento de vida y fue Adán. En unas versiones dice un alma viviente, un neshama, se dice en hebreo, alma. Fue Adán un alma viviente. Entonces, cuando vemos el relato de Génesis que el Señor le trae a su esposa, pero en la parte física, pero los sabios judíos dicen que Adán sube en el sueño, sube su alma a recibir a su esposa, a traerla hacia su cuerpo. ¿Por qué es tan importante dormir? Independientemente de que si usted sueñe o no. Porque los sabios judíos dicen que cuando nosotros dormimos, hay una parte de nosotros, del alma, que sale de nuestro cuerpo para conectarse con Dios y recibir la energía de parte de Dios. Y por eso es que muchas veces
usted y yo a veces podemos estar en un lugar y decir, como que esto ya había estado yo aquí sin haberlo estado. Y uno se asombra porque a veces hasta detalles hay en el lugar uno puede visualizarlos. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que esa parte de nosotros sale. Y muchas veces a través de eso esa persona recibe revelación de parte de Dios, hablando de los sueños que son de parte de Dios. Entonces es importante entender esto. Les voy a dar mi número para que si alguno me quiere preguntar algo, número a través de WhatsApp, pueda hacerlo con toda confianza. El número es 633 93 116. Ahora bien, aquí también nos pide un radioescucha que hagamos oración por Astrid Henao para que Dios se le revele a su esposo. Y de igual manera Esteban de Quito tiene problemas. Vamos a hacer una oración para interceder por la vida de Astrid y por la de Esteban. Si usted está ahí y es creyente, pues yo le pido que se una a nuestra oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, oramos, Señor, por la vida de Astrid, para que Dios se le revele a su esposo, Padre. Porque nosotros, por más que podamos, por nuestros medios, hacernos que ellos se vuelvan hacia ti, Señor, solamente tu Espíritu es el que lo puede conviccionar de pecado. Oh Dios, yo te ruego, Señor, que te le reveles a través de sueños, en visión de noche, Padre, en la manera que tú sabes hacerlo, en la manera, Señor, que tú te comunicas con cada uno de nosotros. De igual manera, Padre, te queremos pedir por Esteban. Él tiene problemas. Señor, yo te ruego, Señor, que quites toda enfermedad, toda situación que él esté padeciendo y que pongas paz en su corazón, que aumentes su fe, Señor, para que él pueda continuar, Señor, pero sobre todo, Señor, que tú lo ayudes, Señor, a enfrentar esto y que le traigas una sanidad completa, una sanidad plena. Amén. Hay un salmo que quisiera compartirles a cada uno de ustedes. Salmo 126, verso 1. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Bueno, en esta versión que mi esposa usa, la Nueva Traducción Viviente, yo voy a leerlo en la traducción tradicional. Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Cómo son los que sueñan? ¿Cómo es usted cuando sueña? ¿Lo han grabado alguna vez? Miren, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida, es lo que hace que la vida sea interesante. Y nunca desista de un sueño de Dios. Pero para que ese sueño que viene de Dios o proviene de Dios, usted tiene que contarlo. Se tiene que interpretar y usted lo tiene que aceptar. A lo mejor algunos de estos ingredientes a usted le faltan y por eso muchas veces decimos: y a mí Dios en sueño me reveló que esto me iba a pasar o esto iba a obtener. Pero ¿por qué ese sueño no se cumple? Porque tiene que tener estos tres elementos. Yo sé que muchos soñamos una infinidad de cosas, pero de igual manera tampoco tenemos que basar nuestra vida en sueños. Nuestra vida tiene que estar basada en su palabra, no en sueños. Aunque les decía en el inicio que hay sueños que son trascendentales, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces uno debe de estar cierto cuando ese sueño verdaderamente es importante. ¿Por qué? Porque me va a impactar, me va a conmocionar, me va a dejar intranquilo. ¿Cuántas personas no hemos soñado de momento que pasa alguna situación? Y muchas veces Dios revela eso, ¿para qué? Con el propósito de que nosotros intercedamos, de que nosotros vayamos en oración.
¿Cuántas veces soñamos que algún familiar o alguna persona cercana a nosotros se accidenta? Esa es una revelación, porque antes de que pase en el mundo físico, sucede en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces tenemos que estar apercibidos de qué tan importante es mi sueño, si es trascendental o no lo es. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Hay sueños que también uno sueña despierto, o no le ha tocado de repente. Miren, a veces son tan importantes soñar porque a veces dicen, está soñando despierto. Pero cuánta gente que ha trascendido ha soñado con lograr algo en la vida. O puede imaginarse a los hermanos Wright cuando estaban soñando crear un avión, volar, de manera consciente. Ellos estaban soñando con lograr algo. Entonces no desistas de tus sueños. Si Dios ha puesto en ti eso, hazlo. Y más, si Dios te ha hablado cuando tú estás durmiendo para confirmarte lo que anhela tu corazón. Y es verdad que dice, en la vida humana solo unos pocos sueños se cumplen. La gran mayoría de los sueños se roncan. Soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería, ¿no? Es como una metáfora esto. Es cierto, o sea, la mayoría de los sueños, la escritura misma dice que a donde abundan los sueños, ¿abundan qué? Abundan las vanidades. Entonces ahora ya saben, o vas a ver por lo menos diferenciar de que si un sueño es trascendental o no lo es. De que si un sueño es espiritual o no lo es. Si un sueño es somático, es decir, que el cuerpo lo produce, o es psicosomático, proviene de la mente, del subconsciente, de algo que se nutrió de un deseo o de lo que visualizó en la noche. Por eso a veces es importante que nuestras pláticas, que nuestros diálogos ya en la noche sean algo que nos edifique. Porque si usted y yo comenzamos a hablar de noticias feas o de hechos violentos, probablemente le va a dar una pesadilla. Va a soñar mal. Para que nuestro sueño sea quieto y reposado. Por eso siempre tenemos que orar antes de dormirnos. Para que eso quede ahí en el subconsciente, sabiendo que el Señor velará por nosotros. Pues yo con esto concluyo. Espero que le haya edificado, que le edifique, que me ponga en práctica lo que en el día de hoy le comparto. Porque sí es importante a veces atender nuestros sueños, pero también es importante a veces saber y definir qué sueño, si es importante y qué sueño no lo es. Así que yo quiero darle las gracias por el tiempo que le ha tomado escuchar este programa. Lo invitamos, es la segunda vez que estamos aquí. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Aurora, que es la anfitriona de esta radio, y le invitamos que escuche a los demás oradores o conferencistas que exponen temas diversos. Sé que muchos de ustedes a veces no pueden conectarse bien, pero pues les pedimos que vayan a la página web para escuchar las conferencias, porque en la radio nada más se escucha la programación del radio. Y para que se escuchen las conferencias, primeramente tiene que pausar la radio y después ir al tema y cliquear ahí para que se pueda escuchar la conferencia, para que no se le complique. Pero eso tiene que meterse a la página web. Y ya ahí están los datos de la página web. Así que queremos despedirnos con un Laila Tov, que significa buenas noches. Shalom, mucha paz de parte del Señor.
radio nomás se escucha, en la radio. Ajá. En la radio nada más se escucha, me está diciendo aquí mi hermana aún, pero ya en la página web pues ya se puede visualizar lo que se comparte. ¿Ok? Si usted quiere visualizar cualquier tema, pues ahí va a escuchar y va a vernos, métase ahí a la página y busque, ahí hay diferentes personas que han compartido diferentes consiervos y pues les invitamos, les animamos, que nos animen. Y yo hoy, si el Eterno nos permite, voy a estar transmitiendo cada martes a las 7 de la noche. Esto fue como un ensayo para nosotros. Así que les pedimos disculpas por cualquier fallo que hayamos tenido, aún con los nervios, me pongo nervioso todavía. Pero pues queremos desearle que el Señor le guarde, que tenga buena y bendecida noche. Amén. Amén. Así, amor. Bueno, pues para el que no se congrega, o sea, congréguese, escuche la palabra para aprender y pues el que guste, pues también nosotros estamos ahí en calle 9 Avenida 12, ahí también los esperamos, el que guste visitarnos, ahí estamos. Y de igual manera, Dios les guarde y les bendiga, pasen una hermosa noche y llenos de bendición. Amén. Amén.